Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Camacho Rodríguez, soy ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster cienciano en investigación de operaciones de la Universidad Central de Venezuela y candidato a doctor en ciencias gerenciales de la Universidad Central de Venezuela, además de desempeñarme como asesor y auditor de sistemas de gestión de seguridad, calidad y ambiente, principalmente con Bureau Veritas Group. El día de hoy estaremos hablando sobre los retos, tendencias y dilemas de la gestión de riesgos frente a la cuarta revolución industrial y analizaremos un poco temas relacionados con la pandemia. Ok, respecto al contenido de la siguiente presentación, conviene primeramente fijar postura respecto a algunos conceptos, ¿ok? Por ello, pues, comentaremos acerca del riesgo, la gestión y la gerencia. Luego, sobre la base de la gestión del riesgo, pues hablaremos un poco acerca de los principios, los marcos de referencia y los procesos. Este, Posteriormente, respecto a los retos y tendencias, conversaremos sobre la pandemia COVID-19, las megatendencias y sus efectos disruptivos, así como los impactos que han sufrido sobre los modelos de gestión de riesgos. Y sobre los dilemas, pues hablaremos en este caso respecto al concepto de riesgo. La Organización Internacional de Normalización, en la norma ISO 9001 en versión 2015, lo define como el efecto de la incertidumbre. Como ven en esa definición, la ISO plantea algunas notas a la entrada para hacer algunas acepciones, como por ejemplo, un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positiva o negativa. La incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia, su probabilidad. Con frecuencia, el riesgo se caracteriza por la referencia a eventos potenciales o una combinación de estos. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento, incluidos cambios en las circunstancias y la probabilidad de que ocurra. La palabra riesgo algunas veces se usa solo cuando existe la probabilidad de consecuencias negativas. Para explicar mejor esto, tenemos la figura, que tenemos la parte de arriba, en donde decimos, bueno, la incertidumbre, ¿cómo puede ser nula, parcial o total? La actitud hacia el riesgo. Yo puedo ser propenso o puedo ser adverso al riesgo. La probabilidad de ocurrencia de ese evento, alta, media o baja. Y su consecuencia, pues puede ser positiva, negativa. En caso tal de la parte negativa, pues yo hablo de amenazas y debilidades. En caso tal de positivas, yo puedo hablar de oportunidades y fortalezas. ¿Ok? Ganancia esperada o pérdida esperada. Entonces, nótese pues que este es un concepto que tiene bastante complejidad, si se quiere, pues dado todo lo que abarca. También se hace referencia a que el nivel de riesgo que comúnmente se calcula es una multiplicación o una combinación del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Si lo hacemos en un ejercicio relativamente rápido, podríamos verificar, por ejemplo, una probabilidad alta por una consecuencia positiva o una probabilidad baja por una consecuencia negativa. ¿Ok? Y se va a ver afectado pues por otros factores. Respecto a la gestión, actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. La gestión puede incluir el establecimiento de políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Esto lo plantea la norma ISO 9001 en versión 2015, igualmente que el concepto que vimos de riesgos anteriormente. Respecto a los conceptos de gerencia, Crosby plantea que es el arte de hacer que las cosas ocurran, mientras que Krieger establece que es un cuerpo de conocimientos aplicables a la dirección efectiva de una organización y puede verse como un macroconcepto que integra a la organización, sus procesos dinámicos e interactivos, la viabilidad de estos procesos para alcanzar los objetivos y la capacidad de una organización para asegurar su supervivencia y desarrollo, empleando de forma eficaz recursos de los cuales dispone.
Respecto a este particular, nótese que pues para nosotros el concepto de gerencia es un cuerpo de conocimiento y la gestión son el conjunto de procesos que acomete una organización pues para lograr un conjunto de objetivos. Entonces es importante eso porque muchas veces estos conceptos se solapan. Para efectos de esta presentación estaremos manejando los conceptos de esta manera. Ok, sobre el proceso de gestión de riesgo. Como vimos en los conceptos anteriores, pudiésemos deducir pues, que el proceso de gestión de riesgos son el conjunto de actividades que realiza una organización para lograr sus objetivos respecto al riesgo. Según la Organización Internacional de Normalización, contamos con un modelo de gestión de riesgos, el cual establece pues, un conjunto de criterios o tiene un conjunto de aristas. ¿Okay? Por una parte, la creación y protección de valor como un principio, el liderazgo y el compromiso como un marco de referencia y por supuesto el propio proceso. Sobre la base del propio proceso, bueno, el proceso establece que se deben identificar los riesgos. Posteriormente se debe realizar un análisis de los mismos y una valoración. Estos tres procesos conforman a un proceso de evaluación del riesgo. Ese macroproceso de evaluación a su vez está enmarcado en otro proceso que está relacionado con la parte de comunicaciones, consultas, etcétera, que son las partes que apalancan, o sea, conforman en su totalidad el proceso como tal de gestión. Aunado a los principios, podemos darnos cuenta que en el modelo de la ISO hay en sus diferentes aristas algunos puntos en común. Los procesos de gestión de riesgos se realizan eminentemente bajo el principio de mejora continua, ¿ok? Y existe una visión integrada. ¿A qué se refiere una visión integrada? Bueno, refiere a que se busca que exista diferentes criterios que puedan confluir dentro de esta visión. Más adelante, en las láminas posteriores, podremos analizar algunos criterios del riesgo y de qué va un poco más este punto. En el caso del modelo del Committee of Sponsoring Organization o modelo COSO, que es otro modelo reconocido de gestión de riesgo, este modelo te plantea pues unos objetivos que están relacionados con las operaciones, los reportes y los cumplimientos, ¿ok? En el caso de la estructura de la entidad, hablamos de la entidad es la organización, te habla pues de las unidades operativas, la función, la división, y en el caso de los componentes, pues te habla de un ambiente de control, de una evaluación de riesgo que es prácticamente idéntica a la del modelo ISO, de un conjunto de actividades de control que son el conjunto de medidas de tratamiento del riesgo, ¿ok? De una información y comunicación y de unas actividades de monitoreo que son las actividades para hacer la evaluación de la eficacia. Entonces, si analizamos el modelo COSO respecto al modelo ISO, son muy parecidos. Yo diría que cambian un poco en forma, pero en fondo terminan realizándose las mismas actividades. Se cita estos modelos de gestión de riesgos porque son los modelos más utilizados actualmente y según lo que veremos en láminas posteriores, están presentando en este momento algunas problemáticas, algunos retos, algunas tendencias y algunos dilemas. Sobre los retos, la pandemia COVID-19 y las megatendencias, pues obviamente generan unos efectos disruptivos, ¿ok? La pandemia COVID-19, por ejemplo, desde el punto de vista social, generó un conjunto de restricciones de movilidad, un colapso del sistema de salud, generó crisis económica, inseguridad y crisis política. Desde el punto de vista de las organizaciones comenzaron a tomar un conjunto de medidas de bioseguridad y bioprotección, entendiéndose la bioseguridad como el conjunto de medidas que toman los trabajadores para cuidarse a sí mismos y la bioprotección, sobre todo en caso de laboratorios clínicos u organizaciones de carácter médico, como el conjunto de acciones que son acometidas para no contaminar al ambiente. Y cuando me refiero a la contaminación del ambiente, hablo también de contagios hacia personas en otros lugares. También pues vemos que hay una proliferación de los
deliveries y del teletrabajo. En el caso de los hogares, pues el ambiente se torna un poco más hostil, ¿ok? Dado que las personas pues han estado encerradas, han sufrido depresión, tienen a sus hijos en casa, lo cual representa un reto pues al momento del trabajo, tienen miedo de salir a la calle y en países como Venezuela pues es bien sabido que existe una escasez de servicios. Aunado esto a un conjunto de megatendencias que afectan a todos estos factores, tenemos que existe un envejecimiento de la población, sobre todo en continentes como el continente europeo, un aumento de la capacidad de dispositivos de Internet, un mejoramiento en la inteligencia artificial, una nueva conciencia ambiental que apalanca estas políticas de bioprotección, la utilización del blockchain, criptomonedas, etcétera, etcétera, como tecnología para realizar transacciones económicas, entre otras aplicaciones, y la aparición de nuevos mercados. Retomando el tema de los modelos de implementación de la gestión del riesgo, ¿ok? Vemos que, por ejemplo, respecto a la norma ISO 31000, la ISO en 2020 publica en el ISO Survey of Management System Standard Certification que entre los años 2017 y 2019 hubo una caída de al menos un 20% de las organizaciones certificadas a nivel mundial. Este, Casi todos estos esquemas contienen en su punto número 6 todo lo que está relacionado con los temas del riesgo, ¿ok? O con el riesgo, su gestión o con el riesgo y su abordaje. Entonces, bueno, esto nos dice dos cosas. O las organizaciones no están gestionando el riesgo o las organizaciones no están certificando sus procesos de gestión. El informe no es concluyente respecto al tema, sin embargo, pues quedan esas interrogantes. El Committee of Sponsors Organization, el COSO, publica pues un informe KPMG en el año 2020 que existen algunos impactos en la aplicación del marco de control interno en las entidades, entendiendo pues que las entidades son las organizaciones. Ellos dicen que va a haber un cambio, ¿ok? Y que las organizaciones deberán revisar y actualizar la evaluación de riesgos a la luz pues, de los cambios que están ocurriendo, diseñar e implementar actividades de control. Las definiciones de materialidad pueden cambiar, hay que reevaluar la importancia y la confiabilidad de la información, hay que adaptar las comunicaciones internas y externas y el control interno debe ser monitorizado eficazmente. Ciertamente estos ya son temas pues que ya vienen internos en los modelos de gestión de riesgos, sin embargo en la actualidad pues se está haciendo un mayor hincapié y se está diciendo señores hay alerta, ok, tomando en cuenta todos los eventos que están ocurriendo tenemos en serio que acometer estas todas estas variaciones en el contexto externo y en el contexto interno de las organizaciones, tomando en cuenta pues lo que está ocurriendo con la pandemia COVID-19, que está haciendo pues que las personas estén en sus casas y todo lo que ya habíamos conversado anteriormente, genera unos dilemas en los tomadores de decisiones, ¿ok? Respecto a si gestionar o no el riesgo, dado que gestionar el riesgo ciertamente cuesta. ¿Cuánto puede costar en recursos humanos, en infraestructura, en materiales, en recursos financieros? ¿Cuándo debo realizarlo? Si lo hago antes, tomar acciones preventivas. Si lo hago durante, para contener las acciones, es decir, asumo el riesgo y contengo. Si lo hago después, tomo acciones correctoras o correctivas. ¿Qué hacer? ¿Lo elimino, lo reduzco, lo mitigo? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Yo digo, bueno, si el riesgo ocurre, y lo gestiono, pues entonces estoy bien, porque el riesgo ocurrió, yo lo gestioné y de alguna manera el impacto ya va a estar estimado y yo de alguna manera pude haberlo tratado. Si el riesgo ocurre y yo no lo gestiono, pues corro el riesgo de que, mira, ocurra un cisne negro, ¿ok? De que ocurra un evento que lamentablemente me afecte negativamente. Si el riesgo no ocurre y yo lo gestioné, entonces mira, puedo estar derrochando el dinero, puedo estar pensando que estoy derrochando el dinero. Y si el riesgo ocurre
y yo no lo gestioné, entonces bueno, mira, tuvimos suerte de que no nos afectó. Entonces, hay que tomar en cuenta que los tomadores de decisiones, ¿ok? En este momento tienen que ser interdisciplinarios o transdisciplinarios. Las organizaciones en este punto tienen un carácter transcomplejo, ¿ok? Los riesgos, tales y como les había comentado, tienen múltiples criterios. Yo tengo los criterios de la calidad, la seguridad y salud en el trabajo, el ambiente, las cadenas de suministro, la información, la seguridad física, y comúnmente se requeriría de mano de obra experta para tratar a cada uno de estos riesgos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ingeniero ambiental que un ingeniero industrial o que un experto en seguridad física. Sin embargo, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Mira, uno de los retos es entender que la organización es compleja, ¿ok? Y tomando en cuenta que también tiene recursos limitados, podemos utilizar, por ejemplo, el enfoque de la cadena de suministro que nos permitiría apoyarnos con nuestros cooperadores, apoyarnos con nuestros clientes y con nuestros proveedores para tratar de gestionar el riesgo en mesas de trabajo. Otra opción que pudiese ser factible es que una persona se forme en diferentes criterios del riesgo, tal y como se tiene en el principio de integración que plantea la ISO sobre su sistema de gestión, que hay profesionales que están capacitados en calidad, en seguridad, en ambiente, en seguridad física, en seguridad de la información, ¿ok? Que pese a que no tienen conocimientos de gran profundidad, poseen por lo menos unos conocimientos básicos que te permiten analizar el contexto, y bueno, es preferible tener algo a no tener nada. Entonces es muy importante que tengamos claro esto, porque de alguna manera debemos procurar la adaptación de nuestras organizaciones, porque una organización que no se adapta o se convierte en un ente disruptivo, en un ente de cambio, pues lamentablemente no sobrevive. A manera de reflexión, pues les dejo esta frase de Mark Zuckerberg, quien es el CEO de Facebook, en este caso Meta, ¿ok? A fin de que puedan, pues, generar alguna conciencia respecto al riesgo y su importancia. El riesgo más grande es no tomar ninguno. El mundo está cambiando tan rápido que la única estrategia garantizada para fracasar es no tomar riesgos. Entonces, bueno, debemos de alguna u otra manera, según lo que está planteando esta persona, pues que es un empresario de altísimo nivel, que lleva una organización altamente reconocida, debemos gestionar nuestros riesgos de alguna u otra manera. Él nos propone la adversión al riesgo y bueno, no debemos tener miedo a esto. El que no toma riesgo ni gana ni pierde. ¿Ok? Entonces, en caso de que exista alguna pregunta, pues podrán consultarme a través de mi correo electrónico. Entiendo pues que algunos tendrán mi teléfono personal. Y bueno, las preguntas que tengan sobre el tema, yo pues gustoso trataré de responderlas. Y bueno, estoy muy agradecido por su atención y espero pues que esta ponencia haya sido de su agrado y les haya ilustrado un poco qué es lo que está ocurriendo hoy día con respecto al riesgo. Saludos a todos y muchos éxitos.